Bienvenidos al curso de Física 2, Teoría. Mi nombre es Melania Rivera, yo los voy a estar acompañando como tutora este cuatrimestre. Espero que sea un cuatrimestre provechoso para todos y todas, que aprendamos bastante y desde ya estoy a la orden. Si ocuparan algo y está en mis manos ayudarles, pues con mucho gusto. Bueno, hoy la clase es un poquito pesada, un poquito larga porque tenemos que ver como muchas cosas, ¿ok? Bueno, espero que ya todos hayan podido acceder a la plataforma y le hayan podido dar un pequeño vistazo de toda la información que hay por ahí. Igual ahorita vamos a entrar un toquecito para que la vayamos viendo. De momento vamos a iniciar con la orientación académica. La vamos a ver muy por encima y nos vamos a enfocar solamente en los puntos pues que más nos importan. Bueno, el objetivo del curso es interpretar los conocimientos y fenómenos físicos relacionados al movimiento y dinámica rotacional de los cuerpos, así como el movimiento periódico para su aplicación en ondas mecánicas. La asignatura está distribuida por 7 unidades temáticas de aprendizaje, cada una posee un objetivo de aprendizaje que el estudiante deberá alcanzar durante el desarrollo del curso. Es importante, chicos, que tengamos bien claro cuáles son estos temas. Tema 1, rotación de los cuerpos rígidos. Tema 2, dinámica del movimiento rotacional. Tema 3, equilibrio rotacional. Tema 4, gravitación. Tema 5, movimiento periódico. Tema 6, ondas mecánicas. Y estaríamos cerrando el curso con el tema 7, que es sonido. Entonces, ¿cuál es el libro principal del curso? El de Física Universitaria con Física Moderna, es el volumen 1, el libro que ustedes obtuvieron, que se les entregó en la asignatura de Física 1. Arrancamos en el capítulo 9 para que lo tomen en cuenta. Entonces, cronograma, chicos, fechas importantes para que las anoten de una vez. Durante esta primera semana tendríamos la de tutoría 1, donde vamos a hablar un poquito de la asignatura, que es lo que estamos haciendo en estos momentos, y veríamos lo que corresponde al capítulo 9, cinemática rotacional. Se les recomienda iniciar la lectura del conversatorio 1. La siguiente semana, que va del 2 al 8 de junio, tendríamos la segunda videotutoría que corresponde al tema de dinámica del movimiento rotacional. En la semana 3 tendríamos la biotutoría 3 que corresponde al tema de equilibrio rotacional y además vamos a tener una sesión sincrónica durante esa semana para indicarles en qué consiste la tarea 1, que es sobre física del ballet. Esa sesión sincrónica, chicos, es diferente al día de la videotutoría y yo se los voy a estar comunicando a lo largo de esta o la otra semana. En semana 4, del 16 al 22 de junio, tendríamos la primera evaluación que corresponde a la evaluación sincrónica con video. A partir de la otra semana en la plataforma, yo les voy a poner diferentes fechas para realizar esa evaluación. Por favor, escojan la fecha que mejor les funcione. Además, vean que esa misma semana, el 22 de junio, deben de hacer la entrega escrita del conversatorio 1. Ahorita hablamos de lo que serían las evaluaciones en línea, que como ustedes pueden ver entre paréntesis dice que son formativas. Eso quiere decir que las evaluaciones en línea no afectan la nota de ustedes del curso. Simplemente para que ustedes practiquen y vean cómo van con ejercicios y pues es una forma para que ustedes mismos se evalúen. En la siguiente semana, que corresponde del 23 al 29 de junio, estaríamos realizando el conversatorio sincrónico 1. Nuevamente, les voy a estar
colocando en la plataforma diferentes fechas con diferentes horarios para que ustedes escojan el que mejor les funcione para realizar la evaluación. Del 30 de junio al 6 de julio, volvemos a las videotutorías. Tendríamos la videotutoría 5 que corresponde a gravitación y esa misma semana, hasta el 6 de julio, tienen chance de entregar la primera parte de la tarea. Del 7 al 13 de julio tendríamos la biotutoría 6 que corresponde al tema de movimiento periódico. Tendrían la evaluación en línea 2 que nuevamente es formativa, por lo tanto es decisión de ustedes si la realizan o no. Y tendríamos también la entrega de la parte escrita del conversatorio 2. Del 14 al 20 de julio, vean que el 20 de julio tienen que entregar la tarea final y esa semana vamos a estar haciendo el conversatorio sincrónico 2. Cuando nos acerquemos a esa semana, nuevamente les voy a poner diferentes días, diferentes fechas para que ustedes escojan qué día prefieren hacer el conversatorio. Del 21 al 27 de julio tendríamos la tutoría 7 que corresponde al tema de ondas mecánicas. Del 28 de julio al 3 de agosto tendríamos la videotutoría 8 que corresponde al sonido y tendrían también la evaluación en línea 3 que nuevamente es formativa. Cerramos el cuatrimestre en la semana del 4 al 10 de agosto con la prueba ordinaria sincrónica. Fecha única, domingo 10 de agosto a las 9 de la mañana. Apunten de una vez esa fecha, chicos, porque no se mueve y es la única fecha para aplicarla. Vean que del 11 al 17 de agosto se les recomienda algunas lecturas complementarias y estaríamos con el cierre académico del 18 al 23 de agosto. Vean que ahí les incluimos las fechas de pruebas de reposición, cuándo es la inscripción y cuándo se estarían aplicando. La prueba de reposición aplica únicamente para la prueba ordinaria sincrónica. Ahora, ¿cuánto vale cada cosa? ¿Cuál es el peso que tienen en la nota de ustedes? La evaluación sincrónica con video, que va a corresponder al tema 1, 2 y 3, o sea, el tema que vemos hoy, el tema que vemos la otra semana y el tema que vemos dentro de 15 días, tiene un valor de un 2%. La prueba ordinaria sincrónica, que abarca los últimos 4 temas del curso, tema 4, 5, 6 y 7, tiene un valor de un 3%. La tarea, que abarca tema 1, tema 2 y tema 3, tiene un valor de un 2%. Y cada conversatorio tiene un valor de 1.5 para un total de un 10. Recuerden, la asignatura no cuenta con prueba escrita de reposición. ¿Dudas, chicos? De momento. Ok, Todo bien, profe. ok, excelente. Entonces, conversatorios, misma historia, chicos, de física 1, entregan un ensayo previo, luego tenemos el momento del conversatorio, donde ustedes me cuentan más que todo qué les pareció la lectura y una que otra preguntita para hacer más amena la actividad. Como ya vimos, el conversatorio 1 se estaría realizando en la semana del 23 al 29 de junio y el conversatorio 2 del 14 al 20 de julio. Recuerden que si el ensayo se identifica que viene de alguna otra fuente, ya sea que lo copiaron y lo pegaron, de una fuente que encontraron en internet o bien de inteligencia artificial, se pondrá un 0 en la calificación. ¿Ok? Nuevamente calificamos con Turnitin, entonces nos vamos a dar cuenta en qué momentos hay plagio y en qué momentos no. Evaluación sincrónica con video. Se trabaja en sesiones de videollamada de participación obligatoria con las fechas y horas que ustedes van a escoger de acuerdo a lo que se les indique.
Los temas, vimos tema 1, rotación de cuerpos rígidos, tema 2, dinámica del movimiento rotacional y tema 3, equilibrio rotacional. La evaluación sincrónica con video, chicos, no es solamente práctica, también se les hace preguntas teóricas. Entonces, no es solamente saber hacer los ejercicios, sino entender la teoría. No pueden hacer uso de ningún otro tipo de dispositivos a excepción de la computadora y por supuesto que en caso de que se les solicite realizar algún ejercicio, deben de tener un papel a mano para que lo puedan realizar. Tienen que asegurarse que la conexión a internet sea estable y que tanto la cámara como el micrófono les funcione sin ningún problema. En caso de que tengan alguna situación, por favor indicarla con tiempo a la encargada de la cátedra. La prueba ordinaria escrita, como les dije, es una prueba escrita e individual sincrónica que se va a trabajar con una única sesión que corresponde al domingo 10 de agosto de 9 a 12 mediodía. Nuevamente, el estudiante tiene que contar con buena conexión a internet, cámara y micrófono. En caso de que no cuente con alguno de esos, por favor, indicarlo lo más pronto posible a la encargada de cátedra. De igual manera, en la plataforma hay una sección donde ustedes pueden encontrar todas las instrucciones de todas las evaluaciones. Recomendación, empiecen a leerlas desde ya. Por si ustedes no cumplen alguno de los requisitos, podamos solucionarlo lo más pronto posible. Por último, tenemos la tarea que las instrucciones se van a detallar el día que tengamos la sesión sincrónica para conversar sobre la tarea y los quizzes de evaluación que son formativos, quiere decir que a criterio del estudiante si los realiza o no, ya que no tienen ningún peso en la nota final. Ahora vamos a pasar a la plataforma, chicos. ¿Dudas de momento no tenemos? De mi parte todo bien, profe. Ok, excelente. Entonces, chicos, aquí está la plataforma. Como les dije, espero que ya todos tengan acceso a la misma. En la parte de información general, ustedes pueden encontrar la orientación académica, el enlace a todas las videotutorías que siempre vamos a utilizar el mismo, las directrices para el trabajo en la plataforma, el plagio y tipos de lenguajes sexistas. En las actividades tenemos el foro de avisos. En el foro de avisos, chicos, generalmente es donde yo les voy a compartir el enlace de todas las videotutorías de la grabación, ¿ok? Entonces, por favor, tomen en cuenta que ahí es donde van a estar. El foro de dudas es más para ustedes. Si tienen cualquier duda, la pueden escribir por ahí o me pueden enviar un correo. Y por último, el foro de presentación, que es para que ustedes también puedan participar. Vean que ya tenemos disponible el tema 1. Corresponde a esta semana. Viene la agenda de trabajo, un curso completo de movimiento y algunos videos recomendados. En esta última pestaña que ya todos tienen habilitados, tenemos todos los instrumentos de evaluación. Tenemos un pequeño resumen de las fechas importantes, sin embargo, siempre guíense con lo que dice la orientación académica. Si ustedes notan algún error en alguna fecha, por favor indíquenlo lo más pronto posible. Todos somos humanos, todos cometemos errores. Entonces, si ustedes ven que hay algo que no cuadra, por favor indíquenoslos para poderles aclarar la situación. Acá están todas las entregas, chicos, evaluación sincrónica por video, conversatorio 1, el ensayo, conversatorio 1, esa sería para que yo les coloque las notas de la sesión. La tarea 1, el conversatorio 2, el ensayo y la tarea entrega final y la prueba ordinaria sincrónica. Entonces, vean que en donde dice instrumentos de evaluación es donde están todos los espacios para que realicen las entregas.
Por último, en esta carpetita que dice instrumentos de evaluación, instrucciones, están todas las instrucciones de todos los instrumentos de evaluación que vamos a aplicar a lo largo del cuatrimestre. Acá tenemos las instrucciones del conversatorio, las instrucciones de la tarea, el cuadernillo para la prueba escrita, las instrucciones de la evaluación sincrónica por video, la lectura 1 del conversatorio, la lectura 2 del conversatorio y las instrucciones para la prueba ordinaria sincrónica. Nuevamente empiecen a leerlas. Sobre todo, chicos, la de la evaluación sincrónica por video, porque vea que básicamente lo tenemos en 3, 4 semanas. Entonces, para que no los agarre de sorpresa, lo mejor es empezar desde ya a leerlas. ¿Alguna duda, chicos, respecto a estos temas administrativos? Profe, buenas noches, compañeros, ¿cómo Ajá. están? Hola, hola. Profe, ¿las clases van a ser obligatorias, No. presenciales? Ok, no, vamos a ver, todas las videotutorías no son obligatorias de asistencia, sin embargo, siempre se les va a recomendar, ¿verdad? Porque es donde vamos a ver básicamente que toda la materia son un poco pesadas, sí, pero también pues les pueden ayudar para guiarse y no solamente leer el libro, ¿ok? No tenemos ninguna sesión presencial, todo es desde la casa. Ah, ok. Y profe, hace un rato que ingresé a la plataforma, bueno, decía fechas importantes, vienen ahí unas Ujú, fechas, ¿verdad? Y ujú. habla así que tenemos el examen entre el de hoy al 22 o 20 algo de julio, de junio. Ajá. Ese ya es el del que estamos hablando, ¿verdad? El que ya está prácticamente encima. Exacto. Ese corresponde a la evaluación sincrónica con video. Son los primeros 3 temas del curso. Ese tipo es dentro de 22 días, básicamente. Perfecto, muchas gracias, profe. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Estamos. Ok. Entonces, los voy a pasar para esta otra pantalla para poder verlos por aquí. Ujú. Y vamos a empezar con la videotutoría o el tema 1, mejor dicho. Ok, bueno, vamos a ver si me deja escribir esto. Ok, se supone que ya me tiene que dejar. Ajá. Muy bien, bueno, empezamos el curso hablando de la rotación de cuerpos rígidos. Cuando hablamos de cuerpos rígidos en física, nos referimos a cuerpos ideales que no se deforman al aplicables las fuerzas. Es decir, que la distancia entre cualquiera de sus puntos va a permanecer constante. Suponemos, y vamos a suponer de ahora en adelante, que el cuerpo tiene forma y tamaño perfectamente definidos e inmutables. Este concepto de cuerpo rígido nos permite analizar el movimiento de objetos como ruedas, puertas o discos, sin preocuparnos por cambios en su forma. En este primer tema del curso nos vamos a enfocar en la rotación de estos cuerpos rígidos.
un tipo de movimiento que ocurre cuando giran alrededor de un eje fijo. Vamos a ver cómo describir ese movimiento mediante conceptos como ángulo, velocidad angular, aceleración angular y momento de inercia. Y cómo estos se van a relacionar con las leyes del movimiento. Entonces, para analizar el movimiento de rotación, pensemos primero en un cuerpo rígido que gira alrededor de un eje fijo, como ese que vemos en esta figura. Vemos que este pasa por el punto O, el origen, y es perpendicular al plano del diagrama, que correspondería al plano XY. Para describir la rotación de este cuerpo, observamos que esta línea OP, está en color anaranjado, está fija en el cuerpo y va a girar con él. Este ángulo cita que se forma está en línea con el eje X positivo, y va a describir la posición de la rotación del cuerpo. Esta cantidad cita la vamos a llamar de ahora en adelante como la coordenada de rotación. Importante, esta coordenada puede ser positiva o negativa, dependiendo de la dirección en la que se mida, ya sea horario o antihorario. Este ángulo no se suele indicar en grados, como estamos acostumbrados, sino más bien en radianes. Un radián se define como el ángulo que se forma cuando la longitud, ay Dios mío, espérense que me pasé. Cuando tenemos la longitud, vamos a ver, porque no se ve bien. Ahora sí. Entonces, este ángulo, como les decía, no se suele indicar en grados, sino más bien en radianes. Y nosotros definimos un radián como el ángulo que se forma cuando la longitud del arco es igual al radio del círculo. Esto nos lleva a una fórmula fundamental que es esta que tenemos por acá. Esta formulita, entonces, me va a relacionar la longitud del arco, que la vamos a denominar con S, y el radio del círculo. ¿Ok? Si esto fuera una parte de mi círculo, este pedacito corresponde a la longitud del arco y esa línea OP correspondería al radio del círculo. Aunque trabajamos con radianes en física, a veces es necesario convertir entre grados y radianes. Sabemos que 180 grados corresponden a pi radianes. Entonces, en grados, por ejemplo, que ustedes le digan que el ángulo corresponde a 90 grados, ustedes lo que hacen es 90 grados por
pi entre 180. ¿Ok? Eso es fundamental y es importante que lo tengamos claro. Entonces, vayamos aterrizando a lo que vendría siendo la velocidad angular. Como vimos, la coordenada zeta especifica la posición rotacional de un cuerpo rígido en un instante determinado. Podemos describir el movimiento de rotación del cuerpo rígido en términos de la razón de cambio de zeta. En esta figura que tenemos por acá, esta línea OP en un cuerpo que gira forma un ángulo zeta 1 en el eje X positivo en cierto momento T1. En otro momento posterior, o sea, en otro tiempo, que vamos a decir que fue en un tiempo T2, el ángulo cambió de zeta 1 a zeta 2. Entonces, definimos la velocidad. Chicos, ¿me escuchan? ¿O fui yo que me quedé sin internet? Sí la escuchamos, compañera, pero la profe no se escucha. Es la profe, ¿verdad? Ah, yo dije, me quedé sin internet. No, no, al parecer es la profe. ¿Me escuchan ahora sí? Ahora sí, profe, Sí, pero si profe. está hablando hace ratito no te escuchamos. Ok, ¿hasta dónde me escucharon? ¿Ya ahora sí me escuchan bien? Sí, profe, ahora sí, prácticamente casi donde inició el segundo ejemplo. Ok, entonces vamos a ver, me voy a devolver. Vamos a ver, esta parte sí. Ay, Dios mío, me pasé. Bueno, si me dejan de escuchar otra vez, me avisan. Es que aquí está cayendo un aguacero terrible. Gracias, profe. Ok, entonces, estábamos hablando de que la coordenada cita especifica la posición rotacional de un cuerpo rígido en un instante determinado, como lo veníamos viendo de antes. En esta figura vemos que en cierto instante T1 se me genera un ángulo Z1 en el eje X positivo. En cierto instante T2 más bien se me genera otro ángulo Z2. Entonces, de esta forma, nosotros podemos definir la velocidad angular media del cuerpo en ese intervalo de tiempo como la razón del desplazamiento angular, o sea, el cambio en los ángulos entre el cambio en el tiempo. Pero, ¿qué pasa si queremos saber qué tan rápido está girando exactamente en un instante de tiempo? Ahí es donde entra la velocidad angular instantánea, que es el valor en un momento específico, no un promedio como la velocidad angular media, sino que lo que sucede en cierto tiempo. Diferentes puntos de un cuerpo rígido en rotación recorren diferentes distancias en un tiempo dado.
dependiendo de la distancia de cada punto al eje de rotación. No obstante, como el cuerpo es rígido, todos los puntos giran al mismo ángulo en el mismo tiempo. Por lo tanto, en cualquier instante, todas las partes de un cuerpo rígido en rotación tienen la misma velocidad angular, ya sea en el centro o en un extremo del cuerpo rígido. Vean que la velocidad angular la denominamos con esto que parece una W, que no es una W, es una letra griega que llamamos omega. Entonces, la velocidad angular, o sea, este omega, es positivo si el cuerpo gira en la dirección de zeta creciente y negativo si lo hace en la dirección de zeta decreciente. O sea, positivo cuando la rotación es en sentido antihorario y negativo cuando la rotación es en sentido horario. Importante, ay, perdón. Importante para el sistema internacional de velocidad angular es el radian por segundo. Suelen usarse otras unidades como revoluciones por minuto, que se puede escribir rep entre min o RPM. Pero si se les solicita en el sistema internacional, tenemos que utilizar radianes entre segundos. Veamos este ejemplito que tenemos por aquí. Este ejemplo dice, la posición angular, vamos a ver esto, la posición angular cita de un volante de 0.36 metros de diámetro está dada por esta ecuacioncita que tenemos por acá. Me piden que calcule el ángulo en radianes y en grados para el tiempo 1, que es de 2 segundos, y para el tiempo 2, que es de 5 segundos. Para la parte B me piden que calcule la distancia que recorre una partícula en el borde del volante durante el intervalo tiempo 1 igual a 2 segundos a tiempo 2 igual a 5 segundos. Y en la parte C me dicen que determine la velocidad angular media en radianes por segundo y en revoluciones por minuto. Y para la parte D, que calcule las velocidades angulares instantáneas en el tiempo 1 y en el tiempo 2. Entonces, chicos, muy sencillo, muy bonito. Para la parte, ay, ¿por qué no me deja escribir? Para la parte A, para la parte A, ver, ajá, ok, me piden el ángulo. Vean que me dan dos tiempos. Entonces, si me están dando dos tiempos, es porque me están pidiendo el ángulo en el tiempo 1 y el ángulo en el tiempo 2. Muy sencillo, porque vean que esta ecuacioncita que me dan es para averiguar el ángulo. Entonces, lo único que tengo que hacer es sustituir el tiempo 1 y el tiempo 2 en esa ecuación que tenemos acá. Entonces, para encontrar mi primer ángulo, lo que hago es que sustituyo por el tiempo. Ustedes colocan esto en la calculadora y les tiene que dar un valor de 16 radianes. Lo mismo hago para el segundo ángulo, solo que uso el tiempo 2. Y esto tiene que dar de 250
radianes. Vean que lo piden también en grados. Entonces, les dejo de trabajo en casa pasar 16 radianes y 250 radianes a grados. Para la parte B, me piden que calcule la distancia que recorre una partícula en el borde del volante durante el intervalo tiempo 1 y tiempo 2. Entonces, durante ese intervalo, vean que nosotros tenemos un cambio de ángulo. Perdón, esto nos lleva a un 2. A ver, ¿dónde está el borrador? ¿Borrador? Ay, Dios mío, el borrador. Entonces, tenemos bueno, un cambio en los ángulos, que es igual a mi ángulo final menos mi ángulo inicial. O sea, 250 menos 16. Y eso me da un valor de 234 radianes. El radio es la mitad del diámetro. O sea que el radio, en este caso, corresponde a 0,18 metros. Vean que el problema me da el diámetro. Entonces, como me piden la distancia que recorre una partícula en el borde, me están pidiendo nada más y nada menos que S, o sea, la longitud del arco. Si nos vamos atrás a las formulitas que les enseñé, la longitud del arco es igual a R por el ángulo. En este caso, utilizamos el cambio del ángulo que hay. Entonces, ¿qué nos queda? Pues sustituir los valores 0,18 por 234. Y eso les tiene que dar un valor de 42 metros. Para la parte C, me piden que calcule, que determine, perdón, la velocidad angular media, tanto en radianes por segundo como en revoluciones por minuto. Acuérdense que la velocidad angular media es igual al cambio del ángulo entre el cambio del tiempo. El cambio del ángulo, pues ya lo calculamos. Vean que es este. 234 entre el cambio del tiempo. El T2 es 5. El T1 es 2. 5 menos 2, 3 segundos. Entonces, la velocidad angular media es igual a 78 radianes sobre segundos. Nuevamente, intenten pasar estos radianes entre segundo a revoluciones por minuto. Y por último, me piden la velocidad angular instantánea, que como vimos en la diapositiva anterior, la velocidad instantánea se define como el diferencial del ángulo entre el diferencial del tiempo. O sea, la primera derivada de esta ecuacioncita que tenemos por aquí. Rápidamente,
si no recordamos cómo derivar, es importante regresar a los cursos de cálculo y si ya del todo no recordamos, pues podríamos hacer una clase pequeñita para hacer un pequeño repaso de una vez que yo derivo esto, acuérdense que el exponente baja, resto 1, me quedan 2, perdón, 2 radianes entre segundos a la 3 por 3 t a la 2. Como es la velocidad angular instantánea, acuérdense que instantánea es que ocurre a cierto tiempo en específico. Entonces, voy a tener una velocidad instantánea en el tiempo 1 y una velocidad instantánea en el tiempo 2. 2 por 3 por el tiempo 1, que sería 2 a la 2, me da un valor de 24 radianes sobre segundos. Misma historia para la velocidad instantánea. 2, sustituyo el tiempo 2, que es de 5 segundos, y me da un valor de 150 radianes sobre segundos. Y ahí termina ese problema. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Vamos bien? Esperemos que sí, profe. La verdad es que me cuesta mucho la matemática, pero ahí voy, tratando de agarrar el ritmo. Bueno, igual hay que practicar bastante. A ver, ok. Ay, señor. Muy bien. Entonces, así como un objeto en movimiento lineal puede acelerar o desacelerar, un cuerpo que va girando también puede aumentar o disminuir su velocidad angular. Si nosotros decimos que este omega 1 y omega 2 son las velocidades angulares instantáneas en cierto tiempo 1 y cierto tiempo 2, podemos definir, ay Dios mío, la aceleración angular media en ese intervalo de tiempo T2 y T1 como el cambio de las velocidades angulares entre el cambio del tiempo. Pero nuevamente, esto es aceleración angular media. Si queremos saber cómo varía la velocidad angular en un instante específico, utilizamos la aceleración angular instantánea, que se define como el límite de cuando el cambio del tiempo tiende a cero de esta razoncita que tenemos por acá, que esto es igual a la derivada de la velocidad angular respecto al tiempo. Como es la derivada de la velocidad angular, lo podemos también escribir como la segunda derivada del ángulo respecto al tiempo. Recuerden de física 1 que cuando veíamos también velocidad lineal y aceleración lineal, les decíamos que la velocidad es igual a la diferencia de la posición, o sea, la derivada de la posición respecto al tiempo. Misma historia es aquí. La velocidad angular es la derivada de la posición angular respecto al tiempo. Y la aceleración angular
es la derivada de la velocidad angular respecto al tiempo. La unidad usual de la aceleración angular es el radián por segundo al cuadrado. Asimismo, podemos expresar la aceleración angular, como les decía, como la segunda derivada de la posición. Si la aceleración angular es positiva, quiere decir que aumenta la velocidad angular. Y si es negativa, quiere decir que más bien está disminuyendo la velocidad angular. Mismo sentido de la velocidad angular, quiere decir que la aceleración angular es positivo. Diferente sentido de la velocidad angular, quiere decir que la aceleración angular es negativa. O sea que se está acelerando o desacelerando el cuerpo. Veamos rápidamente este ejemplito que es chiquitito. Para el volante del ejemplo que estábamos viendo ahora, hace un momentito básicamente, dice que calcule la aceleración angular media entre el tiempo 1 y tiempo 2 y que calcule las aceleraciones angulares instantáneas en el tiempo 1 y el tiempo 2. Entonces, chicos, del problema que acabamos de ver, obtuvimos que mi velocidad angular 1 era igual a 24 radianes por segundo. Y que la velocidad angular 2 era igual a 150 radianes por segundo. De acuerdo a lo que acabamos de ver, la aceleración angular media, alfa, no es como un pececito, chicos, alfa, otra letra griega, media, es igual al cambio de la velocidad angular entre el cambio del tiempo. O sea, omega 2 menos omega 1 entre T2 menos T1. 150 menos 24, 5 menos 2. Ustedes colocan esto en la calculadora y les tiene que dar un valor de 42 radianes por segundo al cuadrado. Para la parte B, acuérdense que del problema anterior, cuando nosotros derivamos el ángulo, obtuvimos que la velocidad angular instantánea era igual a 2 radianes entre segundo por 3 por t a la 2. Para encontrar la aceleración instantánea, de acuerdo a lo que acabamos de ver, es la derivada de la velocidad angular respecto al tiempo. O sea que vuelvo a derivar esta ecuacióncita que tengo por acá. Que esto entonces va a ser igual a 2 veces radianes sobre segundo por 3 por 2 t. Como es instantánea, tengo un alfa 1 que es en el tiempo 1 y tengo un alfa 2 que es en el tiempo 2. Igual que el caso anterior, lo único que tengo que hacer es sustituir los valores del tiempo. 2 por 3 por 2 por el tiempo 1 que corresponde a 2 segundos. Ustedes colocan esto en la calculadora y les va a dar que alfa 1 es igual a 24 radianes sobre segundo al cuadrado.
hacemos exactamente lo mismo para el segundo alfa, o sea, para la segunda aceleración angular instantánea, solo que ahora sustituyo el valor del segundo tiempo, que corresponde a 5 segundos. Ustedes colocan esto en la calculadora y les da un valor de 60 radianes entre segundos al cuadrado. Listo. ¿Qué tenemos que recordar, chicos? ¿Cómo derivar? Lo primordial es que vayan y busquen sus cuadernos de cálculo y recordemos cómo derivamos. ¿Ok? Continuemos. Hay una relación entre el movimiento lineal que ustedes aprendieron en Física 1 con el movimiento rotacional, que es el que estamos estudiando en este curso. Esta rotación es con aceleración angular constante, que es el caso más sencillo y común del movimiento rotacional. Similar, como les decía, al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado que ustedes vieron en Física 1, solo que ahora lo vamos a enfocar en rotación. ¿Cuándo ocurre este tipo de movimiento? Cuando la aceleración angular se mantiene constante en el tiempo. De esta forma podemos deducir ecuaciones para la velocidad y la posición angular siguiendo el mismo procedimiento que estudiaron en Física 1 con el movimiento rectilíneo y que en estos momentos no vamos a ver, pero pueden repasarlo en el libro. En realidad, como vamos a ver con esta tablita que tenemos por acá, estas ecuaciones son muy parecidas a las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado con unos cuantos cambios. ¿Y cuáles son esos cambios? En Física 1 identificamos la posición con la variable X. En el movimiento rotacional, la posición pasa a ser el ángulo girado, o sea, zeta. Teníamos una velocidad lineal en Física 1 que denominamos V. Ahora pasamos a tener una velocidad angular que denominamos omega. La aceleración lineal, que identificamos simplemente con una A, pasa a ser aceleración angular, que ahora identificamos con un alfa. Y entonces, estas 4 ecuaciones, que son las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pasan a estas 4 ecuaciones que corresponden a las ecuaciones para el movimiento de rotación con aceleración angular, en donde vean que los cambios son los que acabamos de ver. La velocidad pasa a ser omega, velocidad inicial, omega inicial. La aceleración pasa a ser alfa y el tiempo, donde sea, siempre va a ser tiempo. ¿Es necesario que se aprendan estas ecuaciones? Por supuesto que no. ¿Es necesario que tengan una leve idea de las ecuaciones? Por supuesto que sí. ¿Cómo se aplican, chicos? Exactamente igual que como ustedes las aplicaban en Física 1, solamente que ahora en cuerpos que giran, como el de este ejemplo que vamos a ver por aquí. Dice, usted acaba de ver una película en Blu-ray, tal vez ustedes son muy jóvenes y no saben qué es Blu-ray, y el disco se está deteniendo. La velocidad angular del disco en el tiempo cero
es de 27.5 radianes por segundo y su aceleración angular constante es de menos 10 radianes por segundo al cuadrado. Ahí está el primer detalle. Aceleración angular constante. Ustedes leen eso y dicen, son estas 4 ecuaciones que son parecidas al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado que aprendimos en física 1. Dice que en la superficie del disco se encuentra una recta PQ a lo largo del eje X positivo en el tiempo cero, como se muestra en la figurita que tenemos por aquí. Me preguntan la velocidad angular que tiene el disco en el tiempo de 0.3 segundos y cuál es el ángulo que forma la recta PQ con el eje X positivo en ese instante. Entonces, ¿cómo abordamos este tipo de problemas? Ya vimos que la aceleración angular del disco es constante, así que podemos usar cualquiera de las ecuaciones que acabamos de ver. Esas 4 ecuaciones que tenemos por aquí. Importante, número 1, identifico quiénes son mis incógnitas. Y vean que mi incógnita es la velocidad angular en cierto instante. O sea, en t igual 0,300 segundos. Esta es mi incógnita número 1. ¿Cuál es mi incógnita número 2? El ángulo. Ahora, una vez que ustedes identifican las incógnitas, tenemos que identificar qué tengo yo, qué me está dando el problema. Vean que el problema me dice que en el tiempo t igual 0, su velocidad angular es de 27.5 radianes por segundo. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que esto es la velocidad angular inicial. Luego me dicen que tiene una aceleración angular constante, o sea que mi alfa es igual a menos 10 radianes por segundo al cuadrado. ¿Y qué más me dicen? Vean la posición en la que está esta línea PQ. Quiere decir que mi ángulo inicial es de 0. 0 grados, 0 radianes, es lo mismo para este caso. Entonces, para la parte A, yo digo, ocupo WZ. Por lo tanto, me podría funcionar esta ecuación que está por aquí. La segunda ecuación me funciona. No, no me funciona porque no tiene mi incógnita. Entonces, la quito. La tercera ecuación, perdón, ¿me podría funcionar? Sí, 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 me podría funcionar porque ahí veo la incógnita. La última ecuación, claro, también me podría funcionar. Ahí está mi incógnita. ¿Ok? Entonces, de 4 ecuaciones que teníamos, pues terminamos con 3. ¿Hay más de una opción? Claro que puede haber más de una opción de ecuaciones que ustedes puedan utilizar para resolver este tipo de problemas. Entonces, ¿qué sigue ahora? Identificar.
Esta señorita es mi incógnita. Tengo esto. Mira, sí, sí lo tengo. Tengo esto. Mira, también lo tengo. Tengo el tiempo. Pues sí, aquí me lo están dando. Tengo todo para calcular mi incógnita. Podría utilizar la primera ecuación. Analicemos la otra. Esta es mi incógnita. ¿Tengo esto? Ay, sí, sí lo tengo. ¿Tengo esto? Mira, también lo tengo. ¿Tengo esto? Ah, no. No tengo esto. Tendría dos incógnitas. Por lo tanto, esta tercera ecuación la descarto. Revisemos la última. Esta es mi incógnita. ¿Tengo esto? No, no lo tengo. No lo tengo. Por lo tanto, descarto la última ecuación. Y la única opción que me queda, pues sería la primera. Entonces, velocidad angular es igual a la velocidad angular inicial, o sea, 27.5 radianes sobre segundo, más la aceleración angular, que es menos 10 radianes sobre segundo al cuadrado, por el tiempo, que es 0,300 segundos. Ustedes colocan esto en la calculadora y les tiene que dar una velocidad angular de 24,5 radianes por segundo. Listo. Parte A, check. Pasemos ahora con la parte B. ¿Cuál es el análisis que tenemos que hacer para la parte B? El mismo análisis que acabamos de hacer. Nuevamente nos centramos en las ecuaciones y analizamos cuáles me sirven, cuáles tienen mi incógnita. Mi incógnita ahora es el ángulo. La primera ecuación no me sirve porque no tiene el ángulo. La segunda, la tercera y la cuarta ecuación me funcionan. Entonces, ¿cuál vamos a utilizar? Pues revisemos cuál podríamos utilizar. La segunda ecuación, esta es mi incógnita. ¿Tengo a este? Mira, sí, sí lo tengo. ¿Tengo a este? Mira, sí, sí lo tengo. ¿Tengo el tiempo que tengo aquí y aquí? Sí, sí lo tengo. ¿Y tengo la aceleración angular? Mira, también la tengo. Puedo utilizar esa. Pasemos a la siguiente. Esta es mi incógnita. ¿Tengo esto? Pues sí, lo acabo de calcular. ¿Tengo esto? Pues sí. ¿Tengo esto? También lo tengo. O sea que también puedo usar esa. Ahora, vamos a ver. Analicemos la última ecuación. Esta es mi incógnita. ¿Tengo esto? Claro que lo tengo. ¿Tengo esto? Claro que lo tengo. ¿Tengo esto? Pues lo acabo de averiguar. Entonces sí lo tengo. ¿Tengo el tiempo? Ya vimos que sí lo tengo. Entonces, ¿qué quiere decir esto, chicos? Que puedo utilizar cualquiera de esas tres ecuaciones. ¿Cuál vamos a utilizar? La que ustedes quieran. En este caso,
por facilidad vamos a utilizar esta ecuación que tenemos aquí. ¿Por qué por facilidad? Mi incógnita es este angulito que tenemos aquí. Ya está despejado. Entonces, si no recordamos muy bien cómo despejar ecuaciones, pues vamos a buscar la que ya tenga lo que yo necesito despejado. Entonces, el ángulo es igual al ángulo inicial más la velocidad angular inicial, 25 segundos radianes entre segundo, por el tiempo, 0,300 segundos, más un medio de la aceleración angular, o sea, menos 10,0 radianes sobre segundo al cuadrado, por el tiempo al cuadrado, que chicos, voy a poner el paréntesis aquí, por 0,300 a la 2. Ustedes colocan esto en la calculadora y les tiene que dar un valor de 7,80 radianes. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de abordar este tipo de ejercicios? Tengan las ecuaciones cuando estén practicando y analícenlo así. Primero identifiquen qué andan buscando. Una vez que ustedes han identificado qué ocupan, vayan a las ecuaciones y comparen qué información me está dando el problema que estoy ocupando, por lo tanto, qué ecuación me sirve para utilizar. ¿Ok? ¿Dudas, chicos? Vamos bien, alguien se me perdió. Puede que vayamos muy rápido, pero es que es mucha materia, chicos. Creo que todo va bien, profe. Sí, todo va bien. Muchas gracias. Ok, gracias. Entonces, sigamos adelante. Vean que hemos hablado que este tipo de movimientos se parece mucho a lo que ustedes estudiaron en Física 1. Cuando nosotros hablamos de movimiento, solemos pensar en objetos que se desplazan en línea recta. Por ejemplo, un carro avanzando por la carretera, una bola rodando en el piso o una persona caminando. Pero muchos de los movimientos que encontramos en la naturaleza y en las máquinas no son solo rectos, sino que son rotatorios. Desde las ruedas de una bicicleta hasta los engranajes de un reloj. El movimiento de rotación está en todas partes. Ahora, el estudio de la rotación nos permite conectar dos mundos. El mundo lineal, que describe cómo se mueve un punto en una línea recta, y el mundo angular, que describe cómo gira un objeto alrededor de un eje. Vamos a ver cómo se relacionan estas dos formas de describir el movimiento. Cuando un cuerpo rígido gira, cada punto en él traza un arco de circunferencia. Un arco de circunferencia aquí, un arco de circunferencia acá, un arco de circunferencia y así sucesivamente. Si consideramos un punto ubicado a una distancia r del eje de rotación, el desplazamiento lineal, o sea, este S,
que recorre es proporcional al ángulo en radianes que ha girado, como lo acabamos de ver. Al derivar con respecto al tiempo, nos damos cuenta que este R es constante. ¿Por qué es constante? Porque él siempre va a ser un círculo perfecto. Entonces, este R es el mismo que podemos encontrar aquí, que podemos encontrar aquí o que podemos encontrar acá. Entonces, cuando nosotros derivamos con respecto al tiempo, R es constante y el único que va a ir cambiando con el tiempo es S y el ángulo. Entonces, la derivada de S con respecto al tiempo es el valor absoluto de la tasa de cambio de la longitud de arco, que esto es igual a la rapidez lineal instantánea de la partícula. De manera análoga, este otro señorito que tenemos por acá es el valor absoluto de la razón de cambio del ángulo, que es la rapidez angular instantánea. Rapidez lineal que ustedes vieron en física 1 y rapidez angular, que es lo que estamos viendo en estos momentos. De esta forma, pasamos a una relación entre la cinemática lineal y la cinemática angular, donde la velocidad lineal, la velocidad, chicos, que ustedes han escuchado desde física 1, es igual a R por la rapidez angular instantánea. Sumamente importante, no solo para este curso, sino para los cursos de más adelante, esta relación. Porque vean que es la relación entre dos movimientos completamente diferentes, pero que entre los dos se complementan. Ahora, vean que hablamos de velocidad. Podemos representar la aceleración de una partícula que se mueve en un círculo en términos de sus componentes centrípeta, la que entra, y tangencial, que va tangente al movimiento. En capítulos anteriores, en Física 1, vimos que la componente tangencial de la aceleración, o también llamada la componente paralela a la velocidad instantánea, actúa cambiando la magnitud de la velocidad de la partícula y es igual a la tasa de cambio de la rapidez. Entonces, derivando esta ecuación que acabamos de ver, tenemos que la aceleración tangencial es igual a la tasa de cambio de la rapidez, lo cual es igual a R, porque recuerden que R sigue siendo constante, la tasa de cambio de la velocidad angular. ¿Y qué vimos al inicio de la tutoría? Que esta tasa de cambio es igual a la aceleración angular. Entonces, de cursos anteriores, habíamos encontrado que la aceleración es igual a la velocidad lineal al cuadrado entre R, cosa que es igual, sustituyendo esto que tenemos por aquí, a la velocidad angular al cuadrado por R. Esto se cumple en todo instante, aun si omega y v no son constantes.
La componente centrípeta o radial siempre va a apuntar hacia el eje de rotación, como lo vemos acá. Aceleración radial, aceleración tangencial. Veamos cómo aplicar esto en un ejemplo que dice, un lanzador de disco gira el disco en un círculo con radio de 80 centímetros. En cierto instante, el lanzador gira a 10 radianes por segundo y la rapidez angular está aumentando a 50 radianes por segundo al cuadrado. Me piden que calcule las componentes de aceleración tangencial y centrípeta del disco, así como la magnitud de la aceleración en ese instante. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se trata el disco como una partícula que sigue una trayectoria circular, como se muestra en esta figurita, donde está el lanzador girando el disco. ¿Conocemos el radio? Profe, no se le escuche por cualquier cosa. Chicos, volví. ¿Me escuchan bien? Ahora sí. Ok, excelente. Entonces, vamos a ver. ¿Si siguen viendo la pantalla? ¿O se me fue eso también? ¿Sí se ve? Ah, ok, excelente. Vamos a ver si no se me va de nuevo el internet. Es que está lloviendo, pero trágicamente en todo lado. Entonces, me dicen el radio del disco, que es de 80 centímetros. Recuerden que trabajamos de acuerdo con las unidades del sistema internacional. Entonces, estos 80 centímetros tenemos que cambiarlo a metros. ¿Cómo se cambiaba a metros? Lo aprendimos en física 1. Y esto es igual a 0,800 metros. Me dicen que la velocidad, esto es el radio, que la velocidad angular es 10 radianes sobre segundo y que la aceleración angular es de 50 radianes sobre segundo al cuadrado. Siempre es importante que tengamos claro qué me está dando el problema y qué es lo que me están pidiendo en el problema. Entonces, de acuerdo con las ecuaciones que nosotros acabamos de ver, la aceleración tangencial es igual al radio por la aceleración angular. ¿Qué hacemos? Pues sustituir datos. Aceleración tangencial es igual a 0,800 por 50 radianes entre segundo cuadrado. Entonces, mi aceleración tangencial es igual a 40 metros por segundo al cuadrado. Para averiguar la aceleración centrípeta, o sea,
mi aceleración radial, aplico la última formulita que vimos, omega cuadrado por R. ¿Qué hacemos? Pues sustituimos datos también. 10 radianes sobre segundo por 0,800 metros. Ustedes colocan esto en la calculadora y les da un valor de 80 metros sobre segundo al cuadrado. Listo. Pero vean que me piden también la magnitud de la aceleración. Si ustedes ven este diagrama que tenemos por acá, la aceleración se divide en dos componentes, la componente radial y la componente tangencial. La componente radial, que es la que va en el eje X, y la componente tangencial, que va en el eje Y. Quiere decir que la aceleración, como lo vimos en física 1, es un vector. Entonces, acuérdense que si yo quiero averiguar la magnitud de un vector, es la raíz cuadrada de mi componente en X al cuadrado más la raíz cuadrada, perdón, más mi componente en Y al cuadrado, todo esto en raíz. ¿Qué me queda? Pues sustituir lo que acabo de encontrar. La aceleración radial es mi componente en X y la aceleración tangencial es mi componente en Y. Sustituimos 80 al cuadrado más 40 al cuadrado, todo esto en raíz, y me tiene que dar un valor de 89,4 metros por segundo al cuadrado. Y ahí termina el problema. Ok, sigamos. Pasemos ahora al tema de energía. Cuando nosotros escuchamos la palabra energía, solemos pensar en cosas como la electricidad que alimenta una casa, el combustible que mueve un carro o el esfuerzo que sentimos al correr una maratón, por ejemplo. Sin embargo, recuerden que en física la energía tiene un significado más amplio. Es la capacidad que tiene un sistema para realizar trabajo, para producir cambios. Hasta ahora, ustedes han aprendido sobre la energía cinética de objetos que se mueven en línea recta, como un carro que va avanzando en la calle. Sabemos que un objeto con masa y velocidad posee energía cinética lineal. Pero como vimos y como estamos viendo, el mundo no está hecho solo de movimientos rectilíneos. Muchos de los movimientos que vemos a diario involucran rotación. Aquí es donde entra un nuevo tipo de energía, que es la energía cinética de rotación. Cuando analizamos objetos que giran, no basta con mirar solo su masa y su velocidad lineal. Tenemos que considerar cómo está distribuida la masa respecto al eje de rotación y con qué rapidez está girando. Entonces, imaginemos que el cuerpo rígido que está girando no es un objeto sólido uniforme, sino que está formado por un conjunto de muchas partículas pequeñas, cada una con su propia masa. M1, M2, M3,
hasta MI. Cada partícula se encuentra a cierta distancia R del eje de rotación y se mueve con una velocidad lineal porque el cuerpo entero está girando. Entonces, la energía cinética total del cuerpo es simplemente la suma de las energías cinéticas de todas sus partículas. Y esta formulita que tenemos aquí se les tiene que hacer súper familiar porque es la ecuación de energía cinética lineal. Sin embargo, como estamos considerando un cuerpo rígido girando alrededor de un eje fijo, sabemos que cada partícula describe una trayectoria circular. Y como acabamos de ver, su velocidad lineal está relacionada con la velocidad angular del cuerpo. Sustituyendo esta ecuacioncita en esta ecuación de energía cinética, obtenemos esto que está por aquí. La velocidad angular es constante. Recuerden que dijimos que la velocidad angular en cualquier parte de mi cuerpo rígido es la misma, entonces puede salir de la sumatoria. Y obtenemos esta ecuación que está por acá. Pensemos ahora, chicos, en dos objetos con la misma masa y la misma velocidad angular, como por ejemplo un aro delgado y un disco macizo. Aunque parezcan similares, su energía rotacional no será la misma, porque en el aro toda la masa está lejos del eje, mientras que en el disco parte de la masa está más cerca. Nosotros lo que nos estamos imaginando es un aro, vamos a hacerlo por acá y ahorita lo borro. Un aro cuyo eje va por aquí. Entonces vean que la distribución de masa está por acá, entonces está más lejos del eje. Versus un disco macizo, o sea, un disco sólido, cuyo eje pasa por acá y vea que está rodeado completamente de masa. Esta diferencia que acabamos de ver es capturada, vamos a borrar esto, por una cantidad clave que se llama momento de inercia. Matemáticamente corresponde a la sumatoria de la masa de cada partícula por el cuadrado de su distancia al eje de rotación. El momento de inercia representado por una I mayúscula juega para la rotación el mismo papel que la masa juega para el movimiento lineal. ¿En qué sentido? Que el momento de inercia nos dice qué tan difícil es poner en movimiento rotatorio un objeto o qué tan difícil es detener ese giro. Importante, entre más lejos esté la masa del eje, mayor es el momento de inercia y por lo tanto mayor será la energía necesaria para girar. Este término resume cómo está distribuida la masa respecto al eje de rotación. Es un número que depende tanto de la forma del cuerpo como de cómo está orientado al eje de giro. Por lo tanto, la energía cinética total del cuerpo girando se puede escribir de forma compacta con esta ecuacioncita que tenemos por acá. La energía cinética en el movimiento de rotación es igual a 1/2 del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado.
La unidad del momento de inercia en el sistema internacional es el kilogramo por metro al cuadrado. Entonces, veamos rápidamente. Vamos a ver si nos va a dar tiempo. Ujú. Bueno, podríamos, déjenme ver nada más. Ujú. Ok, veamos rápidamente este ejercicio que viene por aquí, que dice, la pieza de una máquina, que es esta figura que tenemos, está formada por tres discos unidos por puntuales ligeros. ¿Qué momento de inercia tiene este cuerpo con respecto al eje 1 que pasa por el centro del disco A y es perpendicular al plano del diagrama? ¿Qué momento de inercia tiene con respecto al eje 2 que pasa por el centro de los discos B y C? Y por último, si el cuerpo gira alrededor del eje 1 con rapidez angular, omega igual 4 radianes por segundo, ¿qué energía cinética tiene? Entonces, por supuesto que vamos a considerar los discos como partículas masivas ubicadas en los centros de los discos y a los puntuales ligeros carentes de masa. Entonces, para los dos primeros incisos vamos a utilizar la ecuación de momento de inercia que acabamos de ver. Vean que dijimos que el momento de inercia I es igual a la sumatoria de M por RI al cuadrado. Entonces, para la parte A, me dicen que la partícula en el punto A está sobre el eje 1, como lo vemos en la figura. De modo que su distancia R al eje es 0. Así que esa partícula no contribuye al momento de inercia. Quiere decir que los que contribuyen al momento de inercia son aquellos que no están sobre ese eje. Por lo tanto, solamente B y C contribuyen al momento de inercia. Y de esta ecuación tenemos que el momento de inercia va a ser igual a la masa del disco B por la distancia que hay entre B y A al cuadrado más la masa del disco C por la distancia que hay entre C y A al cuadrado. Entonces, ¿qué me queda? Sustituir datos. La masa de B es 0,10. La distancia de B a A es 0,50. Más la masa de C, que es 0,20, por esta distancia de C y A. Ustedes colocan esto en la calculadora y les tiene que dar un valor de 0,057 kilogramos entre metro al cuadrado. Ahora, ¿qué pasa con la parte B? Vean que me dice qué momento de inercia tiene con respecto al eje 2. ¿Qué pasa por estos discos? O sea, este eje. ¿Qué acabamos de decir? Aquello que esté sobre el eje no contribuye al momento de inercia. Por lo tanto, el único que contribuye al momento de inercia es el disco A. Entonces, el momento de inercia es igual a la masa de A por la distancia de A al cuadrado. Al eje, o sea, esta distancia. Entonces, ¿qué hacemos? Pues sustituimos datos. 0,30 por 0,40
al cuadrado. Ustedes colocan esto en la calculadora y les tiene que dar un valor de 0,048 kilogramos entre metro cuadrado. Por último, para la parte C, que me piden si el cuerpo gira alrededor del eje 1 con rapidez angular de 4 radianes por segundo, ¿qué energía cinética tiene? Y acabamos de ver que la energía cinética, que recuerden que la energía cinética lo podemos representar como E sub C o como una K mayúscula, es igual a 1/2 de I por omega cuadrado. Ahora, ¿cuál I vamos a usar? ¿Este o este? Y pues me están pidiendo alrededor del eje 1. Por lo tanto, utilizamos este que está por aquí. Entonces, ¿y qué nos queda, chicos? Nada más sustituir valores. 1/2 por 0,057 por 4,0 al cuadrado. Y esto es igual a 0,46 joules. Energía. Recuerden que energía se reporta en joules o julios, como ustedes prefieran decirle. Ok, seguimos. Por suerte, no siempre es necesario calcular el momento de inercia sumando partícula por partícula como lo acabamos de hacer. Para muchos cuerpos regulares ya se conocen los momentos de inercia, calculados usando integrales en vez de sumas, que es como la última sección de este capítulo, que no estoy muy segura si llegamos o no a esa sección, pero si no la vemos por encima. Todos estos cuerpos mostrados en esta tabla que está en el libro de texto de ustedes son uniformes. Es decir, la densidad tiene el mismo valor en todos los puntos dentro de las partes sólidas del cuerpo. ¿Nos tenemos que aprender estos momentos de inercia de memoria? Por supuesto que no. Tenemos que tener una idea de cuál es el momento de inercia, una varilla delgada cuyo eje es a través del centro, claro que sí, pero de memoria no es necesario. Entonces, chicos, vamos a hacer rápidamente este que va a ser el último ejemplo que vamos a hacer por hoy, que dice, un cable ligero y que no se estira se enrolla alrededor de un cilindro sólido con masa de 50 kilos y 0,120 metros de diámetro, que gira alrededor de un eje fijo horizontal y está montado en cojinetes sin fricción, como se muestra en la figura. Una fuerza constante de 9 newtons tira el extremo libre del cable a una distancia de 2 metros, haciendo girar el cilindro conforme se desenrolla sin resbalar. Si el cilindro está inicialmente en reposo, calcule su rapidez angular y la rapidez final del cable. Entonces, esa energía, y aquí entra en juego algo que vimos en física 1. Tenemos que resolver este problema empleando los métodos de energía. Suponemos que el cable tiene una masa despreciable, de modo que solamente el cilindro tenga energía cinética. No hay cambios en la energía potencial gravitacional. Recuerden que la energía potencial gravitacional aparece solamente cuando hay cambios de altura. Aquí no hay ningún cambio de altura. Hay fricción entre el cable y el cilindro, pero como el cable no resbala, no hay movimiento del cable en relación con el cilindro y por lo tanto no se pierde energía mecánica por la fricción.
Y por último, como el cable tiene masa despreciable, la fuerza que el cable ejerce sobre el borde del cilindro es igual a esta fuerza aplicada. Entonces, vean que inicialmente el cable está en reposo. Por lo tanto, ¿qué quería decir si algo estaba en reposo inicialmente? Que mi K o mi energía cinética inicial es igual a 0. En el siguiente punto es cuando el cable se ha movido esta distancia que tenemos aquí. Y el cilindro tiene una energía cinética, pues, de que no conocemos. Se ponerle KF, que se puede calcular por medio de esta ecuación. Ay, qué feo que debe ser 2. Bueno. Entonces, tenemos que aplicar algunas ecuaciones que vimos en física 1, como el teorema trabajo-energía, que recuerden que ese teorema decía que mi K1 más mi energía potencial 1 más las otros trabajos es igual a K2 más U2. Esto es física 1. Esto es 0, esto es 0, esto es 0. Entonces, me queda que mi W otras, así era como se denominaba en el libro, es igual a 1/2 de I por omega a la 2. ¿Quién es mi incógnita? Este omega. Omega es igual a 2 veces este W entre I. Esto en la raíz cuadrada. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Cómo calculo ese trabajo? El trabajo efectuado por el cilindro, recordemos que por definición, trabajo es igual a fuerza por distancia. O sea, que esto es igual a 2 veces la fuerza, que sabemos que es de 9 newtons, por la distancia, que sabemos que es de 2 metros, entre I. Pero es un disco sólido. Entonces, del cuadrito que acabamos de ver, nos damos cuenta que el momento de inercia es igual a 1/2 de la masa por el radio al cuadrado. Tengo la masa, tengo el diámetro, puedo calcularlo sin ningún problema. Entonces, esto es igual a 1/2 por m por r al cuadrado. ¿Qué nos queda, chicos? Sustituir los datos. Omega va a ser igual entonces a 2 por 9 por 2 entre 1/2 de la masa, que es 50, por el diámetro, perdón, por el radio, que es 0,120 dividido entre 2 al cuadrado. Y ustedes colocan esto en la calculadora y les tiene que dar un valor cercano a 20 radianes por segundo. Vean que esta es la rapidez angular final. Y me piden ahora la velocidad o rapidez final del cable, o sea, la lineal. Y ustedes se van a acordar que V es igual a R por omega.
O sea, 0,120 entre 2 por 20. Y esto tiene que darles un valor cercano a 1,2 metros por segundo. Con este problema queda más que claro que lo que ustedes aprendieron en física 1 es esencial. Si tenemos dudas, si hay algo que no recordamos bien, chicos, vayan repasando. Si no les queda claro, pues me dicen y hacemos un pequeño repaso. Ok, les traía más problemas, pero no nos va a dar tiempo. Para ir cerrando, chicos, hasta ahora hemos trabajado con esta formulita de energía potencial gravitacional, donde m es la masa del objeto, g es la aceleración debida a la gravedad y h es la altura respecto a un nivel de referencia. Pero mucho cuidado. Esta expresión funciona bien cuando tratamos a un objeto como si toda su masa estuviera concentrado en un solo punto, o sea, en el centro de masa. Sin embargo, si el objeto es extenso, es decir, si tiene tamaño y forma significativos, debemos pensar un poco más cuidadosamente. Si la masa no es despreciable, necesitamos saber cómo calcular la energía potencial gravitacional asociada con dicho cuerpo extenso. Si la aceleración de la gravedad es la misma en todos los puntos del cuerpo, la energía gravitacional es igual que si toda la masa estuviera concentrada en el centro de masa del cuerpo. Tomemos el eje Y vertical hacia arriba, como siempre lo hemos tomado. Entonces, para un cuerpo de masa total M mayúscula, la energía potencial es simplemente la masa total por el valor de la aceleración producida por la gravedad por Y sub cm, que es la coordenada Y del centro de masa. Esta expresión es válida para cualquier cuerpo extenso, sea este rígido o no. Cuando trabajamos con momentos de inercia, a menudo necesitamos saber cómo cambia el momento de inercia cuando rotamos un objeto. Este objeto cuando rota alrededor de un eje que no pasa por su centro de masa. Todo suena muy bonito cuando pasa por el centro. Sin embargo, no siempre sucede así porque las cosas no son perfectas. Entonces, hay una relación sencilla entre el momento de inercia de un cuerpo de cierta masa alrededor de un eje que pasa por su centro de masa y el momento de inercia alrededor de cualquier otro eje paralelo al original, pero desplazado cierta distancia d. Esta relación, que va a ser su relación de mejores amigos, es lo que llamamos el teorema de los ejes paralelos. Que yo les aseguro que la vamos a tener que usar el 99,9% de las veces cuando estemos resolviendo problemas. ¿Dónde? Este I sub P es el momento de inercia respecto a este nuevo eje. Y sub cm es el momento de inercia respecto al eje paralelo que pasa por el centro de masa. M mayúscula es la masa total del objeto y d es la distancia perpendicular entre los dos ejes. Entonces, para que nos quede todo más claro, veamos este ejemplito que tenemos por aquí, que dice: la pieza de acoplamiento mecánico, que es la de esta figura que tenemos por acá, tiene una masa de 3,6 kilogramos
Me dicen que su momento de inercia IP alrededor de un eje que pasa a 0,15 metros de su centro de masa es 0,132 kilogramos por metro cuadrado. Calcule el momento de inercia alrededor de un eje paralelo que pasa por el centro de masa. Este es el centro de masa del objeto. Este es el otro eje, o sea, el eje P. Escribamos primero la ecuación del teorema de los ejes paralelos. Entonces vimos que mi IP es igual a mi I centro de masa más la masa por la distancia al cuadrado. ¿A quién estoy buscando esta vez? Este que tengo por acá es mi incógnita. Entonces yo tengo que despejar a este señorito. Y centro de, ay señor, esto es una M. Y centro de masa es igual a IP menos la masa por la distancia al cuadrado. El valor de IP lo conocemos porque me lo da el problema. Conozco la masa y conozco la distancia que hay entre el centro de masa y el eje nuevo. Entonces, lo único que me queda es que, chicos, sustituir los valores. Entonces, y centro de masa es igual a 0,132 kilogramos por metro cuadrado menos 3,6 kilogramos por 0,15 metros al cuadrado. Ustedes agarran esto, lo colocan en la calculadora y les tiene que dar un valor de 0,051 kilogramos por metro cuadrado. ¿Ok? Entonces, chicos, para terminar, vean que cuando vimos la parte de los momentos de inercia, vimos la tablita que está en el libro de texto, donde les dan los momentos de inercia pues más utilizados en los problemas. Sin embargo, los momentos de inercia no siempre son esos. O sea que me pueden dar un objeto completamente diferente a lo que ustedes tienen en la tablita y ustedes lo van a buscar y no lo van a encontrar. Recordemos que el momento de inercia mide cuánta resistencia tiene un cuerpo a cambiar su estado de rotación alrededor de un eje. Es el equivalente rotacional de la masa en la dinámica lineal, como lo vimos cuando estábamos encontrando la ecuación para la energía cinética. Pero no depende solo de la masa total, sino también de cómo está distribuida respecto al eje de giro. Como ya vimos, para un sistema formado por muchas partículas, el momento de inercia viene dado por esa sumatoria que tenemos por acá. Si en lugar de partículas tenemos un cuerpo continuo, esta ecuación se convierte a una integral, donde R es la distancia desde el elemento infinitesimal de masa de dm alrededor del eje de rotación. ¿Ocupamos saber manejar esa integral? Sí. Para ejemplos cortitos, para integrales cortitas. No los vamos a poner a integrar cosas muy dramáticas, sino una integral sencilla. Por eso les recomiendo que se lean
el ejemplo 9.10 y 9.11 del libro para que ustedes tengan una idea de cómo es que llegamos a estos momentos de inercia que teníamos en esta tablita. Vean lo importante. En estos momentos de inercia, el eje está en diferentes zonas. Por ejemplo, en la varilla delgada, en el puro centro, en un extremo. La placa rectangular también en el puro centro, así como a lo largo de un borde. Tenemos un cilindro hueco de pared gruesa, un cilindro sólido, un cilindro hueco de pared delgada, una esfera sólida y una esfera hueca de pared delgada. Pero si tuviéramos algún otro objeto, algún otro cuerpo, es importante que sepamos cómo utilizar y cómo averiguar el momento de inercia utilizando esta integral que acabamos de ver. ¿Dudas, chicos? Algo que no les haya quedado claro. Yo sé que les di mucha materia, así son las videotutorías, tenemos que ir viendo capítulo por capítulo porque no nos podemos atrasar ni un solo momento. Pero algo que así de primera entrada no les haya quedado claro. De mi parte, sí, profe, bien. Lo único es que sí, tengo como que sentarme a volver a ver la tutoría, ir paso a paso y no, pues estudiar mucho, ¿verdad? Porque sí, están bastante cargados. Ok. Exactamente, chicos, estudien bastante, hagan ejercicios, si tienen alguna duda, con mucho gusto. Si ustedes consideran que ocupan un repaso pequeño de derivadas, de cómo despejar ecuaciones, pueden pedirlo, pueden preguntarme. Recuerden que puse a disposición de ustedes un grupo de WhatsApp. Este grupo de WhatsApp es simplemente para agilizar la comunicación. Hoy en día sabemos que es mucho más fácil comunicarnos por mensajes que por un correo, que a veces duramos contestando un poquito más. Sin embargo, el teléfono, pues todos los tenemos casi que a la mano en todo momento del día. Entonces, tienen a disposición ese grupo de WhatsApp. Los que no han ingresado al grupo de WhatsApp, el enlace está en el correo que les envié con la bienvenida al curso o también está en el foro de avisos en la plataforma. Entonces, chicos, si no tenemos ninguna duda, hasta aquí sería la de tutoría del día de hoy. Nos vemos la otra semana para continuar con el tema 2 del curso. Que pasen bonita noche, chicos. Muchas gracias, profe. Buenas Noches, profe. noches. Gracias. Gracias, profe.